Muy buenas, bienvenidos a mi canal Aljofaifa63. ¿Qué está pasando en Venezuela? Pues eso quisiéramos saber todo el mundo, qué está pasando en Venezuela, pero todo apunta de lo que el sistema político que hay en Venezuela actualmente no es el más favorable para Venezuela, ya que hace que la gente tengan que emigrar de una forma masiva. El éxodo que se está produciendo en Venezuela no tiene precedentes en la historia de toda Latinoamérica y quizás del mundo entero. Se calcula que aproximadamente hoy en día puede ser que hayan más de 6,5 millones de desplazados, siendo el éxodo mayor de la historia de América y quizás del mundo. Bueno, desde que se inicia este proceso, la gente se van a los países más cercanos, a los países hispanos más cercanos, en este caso desde luego Colombia. Después posteriormente desde luego bajan a Perú, y de Perú a Chile, junto con Argentina, Brasil, etc. Y los que más dinero tienen, las clases más pudientes de venezolanos, los venezolanos más pudientes, pues se van a otras áreas como pueden ser Estados Unidos o España, en el que pueden prosperar mejor que en Venezuela. De hecho, desde luego cualquier país del entorno de Venezuela es más propicio para prosperar que la propia Venezuela, siendo uno de los países más ricos del mundo. Bueno, pues aquí tenemos una serie de datos. Vamos a ver, en Colombia hay 1.722.000 venezolanos. Una burrada, es una burrada. En Perú más de 1 millón, en Chile más de 400.000, en Ecuador más de 400.000 también, en Estados Unidos más de 300.000, lo mismo que en España, más de 300.000, en Brasil más de 200.000, en Argentina cerca de 200.000, en Panamá 120, en República Dominicana 114, en México más de 100.000. Bueno, estas son las cifras donde más se nota el éxodo de los venezolanos fuera de territorio nacional, de territorio venezolano. Vamos, es que hay muchísimos países donde hasta Israel, en Israel se han ido 683. Supongo que los que se van a Israel puede ser que sean venezolanos de origen hebreo. Yo diría que sí, lo mismo que los que se van, por ejemplo, pongamos el caso de Portugal, que hay colonias portuguesas desde luego en Venezuela, pues supongo que se irán por el mismo motivo. También gente que se van a Austria porque también hay descendientes alemanes o de habla alemana también, lo mismo que en Suecia, a los que se van a Suecia. En fin, en total, según esta fuente, son 5.448.441 con datos del año 2020, lo que no dice el mes, lo que no dice el mes. Mira, aquí sí, aquí el 10 aquí por ejemplo el 10 del 11 de 2020, o sea que esta cifra de Colombia es muy reciente. En cambio, por ejemplo, la de España no es reciente, el del 23 del 3 de 2020. En España puede ser que haya actualmente, porque yo conozco muchísimos venezolanos que están aquí trabajando y demás, yo diría que medio millón, por ahí,
¿eh? Me ha puesto el cuello, medio millón. Y gran parte de ellos están en Madrid. Gran parte de estos venezolanos están en Madrid. A ver, los datos de Estados Unidos, sí, también son datos recientes, 351.000, pero en España yo diría que si no llegan al medio millón de venezolanos, falta poco. Y quizás el dato de Brasil creo que se haya incrementado un poquito también más. En fin, tampoco Brasil está para tirar muchos cohetes, también hay que decirlo. En el caso de, por ejemplo, a ver si lo digo, a ver si se ve por aquí, Chile, a ver dónde está Chile por aquí. Chile, 450, casi medio millón de venezolanos en Chile, que esto van a producir una población en Chile que los va a acercar en muy poco tiempo, bueno, en poquísimo tiempo los va a acercar a los 20 millones, pero sí o sí. Bueno, ahora vamos a ir a otra fuente, y vamos a ver casos. Bueno, vamos a ir aquí. En el año 2016 Venezuela tenía una población de 31 millones de habitantes. Actualmente, datos de Wikipedia dicen 28, pero yo diría desde luego que son 27 porque no están actualizados los datos. Creo que son 27 millones los que hay actualmente en Venezuela censados. Y la cifra supongo que irá bajando. Es que el Maduro se va a quedar solo. Bueno, de hecho, desde que entra Hugo Chávez al poder aquí, Hugo Chávez entra al poder, y baja la cifra, o sea, se van 1 millón de venezolanos, emigran. Pero es que entra el presidente Maduro, que aquí se ve, y baja la cifra, o sea, se van 6,5 millones de venezolanos, abandonan el país. Esto es un caso, pero es un caso de hello, y la gente no se van por irse, la gente se van de hello porque no pueden comer. Así de fácil. El sistema político no da para comer. Cuando tú te cargas al tejido productivo es cuando viene la pobreza. Esto de cargarse de luego el capitalismo tiene sus cosas malas y sus cosas buenas, pero si hay que comparar entre capitalismo y otra cosa, prefiero mejor el capitalismo. Con el capitalismo se come, con otras cosas, con inventos no se come. Bueno, pues la cosa está que Venezuela se queda con 27 millones de habitantes. Hay datos muy curiosos, porque a raíz de este éxodo de venezolanos hacia otros países se producen unas variaciones poblacionales muy significativas. En el caso, por ejemplo, en el caso de España, los 500.000 habitantes de más que tenemos, estos se deben gracias a que son venezolanos. Estos 500 y pico mil son venezolanos. En Colombia, cerca de 2 millones, de venezolanos se instalan en Colombia. Esto hace que la población
se dispare a 50 millones. Pero, según este índice, o sea, dentro de 36 años, llevando el mismo índice de natalidad, en 36 años, Colombia podría tener 100 millones de habitantes. Esto es bastante significativo. O sea, la natalidad ahora mismo en Colombia es de más de 1 millón de habitantes. Si nos vamos a Perú, que es el otro país receptor de venezolanos, que tiene 33 millones gracias al millón que ha recibido, millón y pico que ha recibido de Venezuela, al ritmo teniendo una natalidad, o teniendo ese ritmo de natalidad de 712.000 en 33 años, Perú se acercaría en 33 años solo, Perú se acercaría a cerca de 70 millones de habitantes. Esto es gracias a los venezolanos. Y los nacimientos en España aumentarán gracias también a los venezolanos. Es curioso, pero sí. Y bueno, gracias también a los venezolanos y venezolanas, Chile se acercará, no tardará mucho en que se acerque a los 20 millones. Ahora mismo están 19 millones y 598.000. Esos 500 y pico son venezolanos. Y para que se duplique la población, aquí 49 años. Gracias al aporte de cerca de medio millón de venezolanos. Bueno, tenemos que irnos desde luego a la economía de Venezuela. Venezuela es uno... aquí está, a ver. Aquí está Venezuela. Estos datos son del año 2020. Datos del PIB de Venezuela del 2020. Aquí. Y ya ponen lo que yo decía, 27 millones. O sea que los datos de Wikipedia no estaban actualizados. Tú miras la población de Venezuela en Wikipedia y pone 28 millones, pero aquí, en estos datos de aquí, te pone 27. Yo creo que es la población correcta. Y el Producto Interior Bruto de Venezuela, en relación con su población, serían 62.917 millones de dólares, dividido por 27 millones de habitantes, da la tasa de 2.457 dólares por habitante. O sea, esto, hay muchísimos países de África del tercer mundo que el PIB es muchísimo, o sea, el Producto Interior Bruto de estos países es muchísimo más alto que el de Venezuela. De hecho, hay países, por ejemplo, como Uruguay, que supera, bueno, Uruguay está bastante bien, ¿no? Que supera a Venezuela, a Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, no sé, Paraguay, o sea que todos estos países superan a Venezuela. A ver, Honduras, vamos, hasta Honduras, Nicaragua. Bueno, no, mira, Nicaragua no, Nicaragua está peor, pero
pero es que es una pena lo de Venezuela, porque es que Venezuela, es que hay que tener en cuenta que Venezuela es uno de los países más ricos del mundo. Venezuela es uno de los países más ricos del mundo. Es que decirlo es que parece que estés mintiendo. Viendo la Venezuela actual parece que uno esté mintiendo, pero es que no es así. En la cuenca del Orinoco, hay las reservas de oro. Bueno, pues es que Venezuela también tiene reservas de oro y tiene minas de oro tremendas, ¿no? Tiene de todo, pero especialmente petróleo. Tiene unas reservas probadas en la cuenca del Orinoco, aquí donde estoy señalando con la manita, pues tienen unas reservas de más de 100 años. O sea, cuando más de 100 años al ritmo de extracción de como estaban antes, al ritmo de extracción de antes de toda esta crisis. Venezuela tenía y tiene una reserva aquí de petróleo de más de 100 años. Esto es aquí, pero en el Golfo de Maracaibo, en el Golfo de Maracaibo hay unas reservas, hay reservas también de petróleo, pero hay unas reservas de gas, que desde Venezuela podrían abastecer de gas a toda Sudamérica. De hecho, de los que hicieron durante el gobierno de Hugo Chávez, hicieron unos gaseoductos que iban a Colombia, y también creo que llegaron a Perú. No estoy muy seguro, pero vamos, lo que pasa es que todo esto se quedó paralizado porque, claro, es que esto es lo que ocurre, lo que un país rico, pero mal gestionado por las políticas que se aplican en Venezuela, pues llevan a que todo el tejido productivo pues se vaya deteriorando, incluso desapareciendo, porque si tú te cargas a la clase media, que son ingenieros y todo tipo de profesionales, que están en las plantas petroquímicas, en las petroleras, si te cargas a esa clase porque son capitalistas y metes a tus amigotes que no tienen ni papa, no tienen ni idea de lo que es la producción petrolífera, pues si te cargas de gelo a esta gente, que son los que están levantando al país, pues al país lo que hace es hundirlo. Así de claro. Y es una lástima, porque en Venezuela es que lo tiene todo, es que lo tiene todo. Aparte es un país mega diverso, o sea que tiene infinidad de razas de animales, de especies de plantas, de especies de animales. Tiene una cantidad enorme, es mega diverso. Después en esta parte de aquí, en el Mar Caribe, Venezuela tiene un montón de islas, o sea que para el turismo sería, vamos, es un país también que tiene un potencial enorme, lo mismo que la ganadería. Es que lo tiene todo, tiene yacimientos de esmeralda, yacimientos de esmeralda, de oro, es que tiene casi de todo, Venezuela. No tendrían que estar la gente
en la miseria como están. Es que no tendrían que estar en la miseria como están, siendo un país enormemente rico. Las reservas que tiene Venezuela ya quisiera tener la Arabia Saudí, y Arabia Saudí es un país muy rico, ¿eh? Es un país muy rico, pero con otra forma de gestionar la riqueza, ¿eh? Si como mínimo Venezuela gestionara la riqueza igual que Arabia Saudí, otro gallo les cantaría a los venezolanos, con sus faltas y sus defectos, porque es que también Arabia tiene sus faltas y sus defectos, pero si comparamos Arabia con Venezuela, la gestión de Venezuela es pésima, es pésima. Para que su población tenga que emigrar y tengan que salir más de 6,5 millones de venezolanos porque no pueden comer, es muy triste, muy triste, muy triste. En fin, espero que los venezolanos que estén en España, que se consideren que están en su país, porque aquí son bienvenidos. Y viva Venezuela, viva España y viva Hispanoamérica. Hasta otro programa.